Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, eh, trabajando lo que es el capítulo número 2 sobre el que versa sobre el tema de la lógica simbólica. Bien, la lógica simbólica, digamos, lo que busca es tratar de traducir lo que nosotros estudiamos en el primer capítulo. Es decir, en el primer capítulo teníamos afirmaciones, teníamos enunciados, teníamos proposiciones. Y entonces la lógica simbólica nace eh, como producto del hecho de que ciertas disciplinas, como la matemática, mm, trata, en fin, de generalizar hechos. Generalizarlo desde el punto de vista sin importar algunas características o los nombres que se le den a las cosas. ¿Ya? Para eso utiliza lo que se llaman los lenguajes. Lenguajes que mucha gente llama lenguajes artificiales o lenguajes simbólicos. Lo de artificiales es una manera para distinguirlo del lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos, eh, que conocemos nosotros como el abecedario, y, y entonces el lenguaje artificial, ese lenguaje artificial, ese lenguaje simbólico, lo que busca es traducir entonces esas palabras a un lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje matemático, que es el que a nosotros nos interesa. Es por eso entonces que nace la lógica simbólica, es decir, vamos ahora a utilizar las mismas herramientas que se utilizan para determinar un silogismo o un entinema o un sorite, en fin, todas esas cosas, pero ahora traducido de un lenguaje simbólico, y a ese lenguaje simbólico nosotros vamos a llamar fórmula. Es decir, que cada vez que nosotros tengamos una fórmula, en realidad lo que tenemos es una traducción de un lenguaje a otro. ¿Ya? Eso, visto desde el punto de vista matemático, tiene su razón de ser, y hay una rama de la matemática eh, que se encarga del estudio de los lenguajes. ¿Ya? Y lo que hace es construir una función que lleva digamos, a un lenguaje L o L1 en un lenguaje L2. Eso es lo que hace la matemática, ¿ya? Descrito así bien formal. ¿Qué quiere decir con eso? Si nosotros, digamos que filosofamos un poco, ¿no?, sobre esto, nosotros podemos darnos cuenta de eso con nuestras palabras, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos un lenguaje. ¿Qué lenguaje tenemos nosotros? El abecedario. Las letras A, B, C, D, Z. Nuestro lenguaje es esas letras. Y combinaciones de esas letras, o bueno, más que todo un lenguaje en realidad no es un lenguaje, es un alfabeto. Y el lenguaje es sencillamente las combinaciones, las posibles combinaciones de ese alfabeto para formar lo que son las palabras. ¿Ya? Ese es un lenguaje. Cuando nosotros vamos a estudiar la lógica, lo que queremos es exactamente hacer lo mismo. Tenemos un alfabeto que construye palabras, que es el lenguaje, ¿ya? Y queremos
es establecer esta conexión. ¿Ya? ¿Cómo construir esas palabras? Es decir, a partir de estos símbolos, que sería el alfabeto, ¿cómo construyo yo estas palabras? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en la lógica simbólica. Es a esos enunciados, ¿verdad? Transformarlos en fórmulas que se van a construir en proposiciones y nosotros vamos a determinar de qué manera esas proposiciones se conectan de forma lógica para obtener otra nueva palabra o otra traducción de eso que está allí. Entonces, aquí es donde entra en juego y donde nace lo que es la lógica proposicional. La lógica proposicional lo que se encarga es de estudiar las propiedades de los enunciados o de las proposiciones junto con unas reglas que se llaman las reglas de inferencia, con el objetivo de poder hacer demostraciones o poder construir métodos para hacer demostraciones. Es decir, y eso es en lo que se basa la matemática. La matemática se basa en, a través de reglas derivadas de las propiedades de los enunciados o de las proposiciones, construir demostraciones de hechos que son valederos indiferentemente en el contexto que yo coloque eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa el enunciado en el lenguaje que yo lo ponga o la proposición en el lenguaje en que yo la formule, ¿ya? Cuando hablo de lenguaje hablo de idiomas. Ese hecho siempre se tiene que permanecer invariante. Es decir, es lo mismo que yo diga, enuncie el teorema de Fermat en español, o en inglés, o en chino, o en mandarín, o en árabe, o en hebreo. Su enunciado tiene que ser invariante en todos lados, tiene que significar lo mismo, tiene que barrer lo mismo. Entonces, de eso se trata la lógica proporcional. Es decir, aquí nos vamos a evitar las ambigüedades, nos vamos a evitar esa interpretación, porque aquí las interpretaciones no sirven de nada en la matemática, ¿ya? Porque la interpretación que usted le pueda dar a un problema puede ser, puede variar entre personas. Es decir, yo puedo interpretar el problema de una forma, otro lo puede interpretar de otra manera, pero el trasfondo, que es la lógica, que es la fórmula tiene que ser invariante, o sea, no puede cambiar. El hecho tiene que ser igual. Si yo digo que Z es un grupo, Z tiene que ser un grupo aquí, en Estados Unidos, en España, en Europa, en Venezuela, en China, en Japón, en Corea, incluso tiene que ser un grupo hasta en la Luna. Es decir, esos son los hechos matemáticos que nosotros tenemos que saber cómo demostrar. Entonces, por eso nace la lógica proposicional, a partir de construir esos hechos que nos van a permitir a nosotros demostrar con formalidad. Pero para esos hechos se pueden dividir de diferentes maneras, en lo que son los enunciados simples o las proposiciones simples, y los compuestos. Los enunciados simples y los enunciados compuestos, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo tenemos un enunciado compuesto, cuándo tenemos un enunciado simple? Pues sencillamente porque van a haber ciertos conectores que nos van a poder a nosotros dar o nos van a mostrar cuál es el tipo de enlaces que tienen que hacen los que que se utiliza para hacer enunciados compuestos. Y eso es lo que nosotros llamamos lo que son los conectores lógicos. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros conectores lógicos?
van a ser operadores que nos van a permitir a nosotros enlazar esos enunciados simples para construir enunciados compuestos. ¿Ya? Entonces, tenemos la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Entonces, traducido a nuestro alfabeto de nuestro idioma, la conjunción es un i, la disyunción es un o, la negación es un no, el condicional es un entonces y el bicondicional es un sí y solo sí. Y ahora, visto desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es el carácter como tal, el símbolo, entonces tendremos que la conjunción le asignaremos este signo, la disyunción este signo, la negación este signo, el condicional este signo y el bicondicional este signo. ¿Ya? Es decir, eso va a ser la simbología que le vamos a dar a esos conectivos lógicos. ¿De qué manera lo vamos a utilizar? Bueno, eso va a depender de lo que entonces serían los enunciados. Se dice entonces que vamos a tener enunciados simples. Los enunciados simples no van a tener ningún conectivo lógico. Y los enunciados compuestos que se van a caracterizar por ser uniones o agrupaciones de enunciados simples. ¿Ya? Entonces, muchas veces a esos enunciados simples se le llaman proposiciones atómicas y a los enunciados compuestos se le llaman proposiciones moleculares. Por ejemplo, un enunciado simple es tengo hambre. ¿Ya? Es un enunciado simple, no lleva ningún conectivo. Un enunciado compuesto, tengo hambre y no tengo que comer. Entonces ya ahí estoy componiendo dos enunciados simples y estoy armando una proposición que se llama una proposición molecular. ¿Por qué? Porque estoy componiendo y estoy utilizando otros, otros conectores. ¿Ya? Entonces la idea es de distinguir cuando tenemos un enunciado simple y cuando tenemos un enunciado compuesto, cuando tenemos una proposición atómica y cuando tenemos una proposición molecular. ¿Correcto? Dime, Correcto. dime Dios. Maestro, usted listando los conectores lógicos, observo que en la lista está la negación. Entonces Sí, me pasa por la mente una pregunta: si yo estoy negando una proposición molecular, ¿se transforma en atómica? Digo, perdón, atómica, se transforma en molecular. Si estoy negando una proposición atómica, se claro, transforma en molecular. claro, O porque sea, estás utilizando al utilizar un conectivo ya estás transformando una proposición atómica en una molecular. lo que pasa, bueno, yo había estudiado hasta hoy que la negación no era un conectivo. La negación es un conector lógico, sí. Bueno, está bien. Eso depende del enfoque que le dé el autor. Por lo general, muchos autores que no trabajan la lógica formal simbólica utilizan que el no es un conector, pero el no es un conector. Un conector lógico
porque se utiliza para negar proposiciones. Dime, Junior. Profe, el condicional no lleva, o sea, no lleva el sí. Sí, punto, entonces. No. O sea, no es necesario. ¿Cómo? No necesariamente tiene que llevarlo. No, no, no lo lleva. El condicional es entonces. Ok. Por eso es que les digo que tienen que borrarse lo que tienen en la cabeza, que aprendieron de los libros de básica, porque ese no es el tratamiento de la lógica. El tratamiento de la lógica es no hacer algoritmos a partir de fórmulas. O sea, la gente quiere asociar sí y o no sé, o sea, ese tipo de palabras con algún conector y no, ¿ya? Profe, Diga, tomando ese punto que usted dice ahí, que debemos de desaprender lo que aprendimos anteriormente, entonces a la hora de nosotros transmitir esa parte a los estudiantes, ya debemos entonces de cambiar ese lenguaje. Por ejemplo, claro, lo que claro, dijo Dios, de que el no sí es un conector. Antes lo veíamos que simplemente era un negador y ya. claro. Esa es la idea. Esa Ok, es la idea. ok. Dime, Carlos. Sí, a ejemplificar algo para ver si entendí lo que dice Diony. Por ejemplo, usted enunció una proposición, tengo hambre. Ajá. Si yo le pongo el negador a esa proposición, entonces esa proposición ya sería compuesta, Molecular. 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 Claro. Es decir, no tengo hambre. Claro, porque recuerden que en matemáticas nosotros tenemos proposiciones afirmativas siempre, ¿ya? Que lo he recalcado y lo he recalcado siempre. Nosotros vamos a trabajar en función de premisas afirmativas. Por eso que la negación se convierte en un conector porque lo estoy agregando, ¿ya? Perfecto, profe. Otra cosa, maestro, entonces, y disculpe para ponerle la tapa ahí al pomo, según lo que usted dijo. Eh, o sea, al yo modificar cualquier proposición con uno de estos conectores lógicos, no importa cuál sea, automáticamente esta pasa de ser, si es atómica, a molecular, ¿verdad? No, es que no estás modificando, ojo, No, estás bueno, conectar construyendo, estás o construyendo construir. otra. Al construir otra afirmativa, o sea, a otra proposición, ya tienes una proposición molecular. La proposición atómica es una simple, un enunciado afirmativo. Cuando tú utilizas un conector, ya estás construyendo otra. Por lo tanto, si yo construyo una a partir de la otra no puede ser simple. Ya tiene que pasar a ser compuesta. Oh, qué bien. Excelente. Profe, Dime. le escribí ahí Sí, sí, para lo ver, acabo de leer. eh, Pero dime. eh, yo le dije que yo estaba estudiando el libro de introducción del autor, no recuerdo el autor, pero lo estoy estudiando de ahí. Y el hecho, el autor dice que es por la definición de lo que es una proposición molecular, que cuando tú le pones el no, inmediatamente pasa a ser molecular. Claro, De claro, inmediatamente por la definición de lo que es una proposición molecular. es lo que le estoy diciendo, porque está construyendo una nueva proposición a partir Una de una. nueva, Claro. exactamente. O sea, Nítido, fuera de duda. y ahí deja de ser atómica, Gracias. pasa a ser molecular. Bien. Entonces, como les decía, la idea es esa. O sea, cada vez que tengan
un conector lógico, la proposición inmediatamente deja de ser, si era atómica, pasa a ser molecular. Entonces, ¿están claros lo que son los conectores lógicos? Sí, claro, profe. Claro que sí. Claro. Clarísimo. Muy bien. Esta segunda vuelta, miren, está que heavy. Ya valió la pena. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener una serie de proposiciones y construir proposiciones moleculares. Podemos tener una serie de proposiciones atómicas y construir proposiciones moleculares. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a llamar a P. No sé por qué tengo pegada esto de tengo hambre. ¿Será que tengo hambre? Tengo hambre. Hay frío. Pero que me lo dijo ahora. Hace calor. Hay pan. Y hace calor porque dijo Evelina. Creo que fue Evelina la que... Santa, Es profe, verdad, el santa. profe tiene hambre, está pensando en comida. Mira lo que puso ahí, pan. Santa. Santa. Lo que pasa es que las voces a veces se distorsionan un poco. Entonces uno podría construir a partir de esos enunciados atómicos, construir fórmulas. ¿Ya? P implica R. ¿Y qué significa P implica R? Tengo hambre, entonces hay pan. O P y Q implica R y no S. ¿Qué significa esa fórmula? Vamos a ver si alguien lo dice. Yo, profe. Aquí, profe, aquí. Dígalo, Carlos. Ok. Tengo hambre y hace frío. Entonces, hay pan y no hace calor. ¿Ya? Pudiera ser eso. O incluso pudiera ser, con esas proposiciones, pudiera tener una fórmula que no tenga hasta ni sentido. ¿Ya? Pero lo importante es que nosotros podamos darnos cuenta que cualquier oración que tenga esos conectores y, o, no, entonces, y sí, solo sí, estamos capacitados en poder hacer traducciones a una fórmula o una fórmula, hacer la traducción al lenguaje. Es decir, podemos ir en los dos sentidos, que es lo que yo quiero que entiendan y que se den cuenta. O sea, yo puedo ir en cualquier sentido. Si tengo las proposiciones, construir la fórmula, y si tengo una fórmula y tengo las proposiciones, traducir esa fórmula en el sentido de las proposiciones. Profe, perdón. Diga. Usted sabe que ahorita yo tuve un tronconazo en un ejemplo, en una clase, puesto de que, por ejemplo, esos enunciados que usted pone ahí no son proposiciones, son ambiguos. Entonces, ¿Por qué son ambiguas? porque eso depende, profe. O sea, eso siempre, no, el tengo hambre no va a ser siempre cierto. Y para que sea proposición, tiene que ser una verdad absoluta. ¿Quién dijo que tiene que ser una verdad absoluta una proposición, Joel? Profe, que eso es relativo. En el No, caso no, no, de ya. ¿Quién dijo que tiene que ser una verdad absoluta? En la definición, profe, tiene que ser verdadero, tiene que ser falso. Exactamente, no es una verdad absoluta. ¿Cómo es? Que no es una verdad absoluta. O sea, profe. Ese ejemplo ya lo discutimos una vez en clase. Cuando yo puse el ejemplo la vez pasada, dice, Trujillo es el presidente de la República Dominicana. ¿Eso es un enunciado que es falso?
Eso es ambiguo. En otro No es momento de la ambiguo. historia, no. No es ambiguo, en ningún momento es ambiguo. Es muy cierto. Porque yo me voy al año 35 y yo digo eso y es verdad. Y ahorita Ajá. y es falso. Entonces, eso no es ambiguo. Recuerda que eso depende del contexto donde tú estés enunciando eso. ¿Qué es lo que queremos en matemática? Es construir oraciones o fórmulas y demostrar fórmulas que no van a depender del contexto, ¿ya? Pero en nuestro lenguaje formal, lo que estamos hablando, cuando yo hablo del lenguaje formal, hablo de nuestro castellano, de nuestras oraciones, esas oraciones no son ambiguas, ¿ya? Una oración ambigua puede ser algo como que hoy es viernes y por eso tengo hambre. ¿Ya? O sea, ojo, para nosotros poder traducir a una fórmula no quiere decir que la fórmula sea cierta. Lo que sí es que nosotros cualquier enunciado lo vamos a poder traducir en una fórmula. Porque yo te podría decir, el perro ladra. ¿Tú crees que eso es algo ambiguo? Profe, pero es que yo no sé qué perro usted me está diciendo. Pero dime, ¿eso es algo ambiguo? ¿El perro ladra? No, todos los perros ladran, ya sea un momento, otro momento. Pero ¿Y si el perro es mudo? Ahora te pongo yo el caso extremo. ¿Y si el perro es mudo? En mi vida entera yo no he visto perro mudo, ni sé ni de ningún perro mudo. Si usted sabe uno, dígamelo, por favor. Pero ¿por qué el perro no pasa? Sí lo hay, sí lo hay. No hay. Yo nunca había Claro visto que lo hay. Ahora te digo, que tú no hayas visto el perro mudo, ya eso es un problema tuyo. Profe, ¿por dónde? Pero sí los hay. Pero sí los hay. Porque el perro es un ser vivo. Y puede carecer de cualquier característica. Entonces, para tu punto de vista, el perro es mudo, es ambiguo, pero para mi punto de vista no es ambiguo. Pero eso es en el lenguaje nosotros. Ese es el lenguaje formal. Nosotros, cuando pasemos al lenguaje matemático, esas cosas van a quedar eliminadas. Pero es imposible en nuestro lenguaje formal hacer una oración y no pensar que es ambigua. Porque dime tú que es una oración afirmativa que no tiene ambigüedad, para ver. Dame una. Una que no tenga. Sí, dame una que no tenga ambigüedad. Que sea afirmativa. Sí. De nuestro día a día. Nuestra vida cotidiana. Pues ya yo le iba a dar una. Pero usted Dime. ya especificó ahí ya. Dime una de esas que no tenga ambigüedad. Ok. Todo el PVC pega. ¿Todo? El PVC pega. ¿Y si te ha pasado? ¿Y qué es el PVC? Un químico que se usa para pegar. Un pegamento. Pero ese eres tú que sabes que es el PVC. Pero yo puedo pensar que el PVC, que es un problema de valores de contorno. Al tubo plástico también le llaman PVC. Yo puedo decir, tú dices, todo el PVC pega. Y yo puedo entender PVC como problema de valor de contorno. Entonces tú me estás diciendo, todo problema de valor de contorno pega. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta de lo que te quiero decir? No sé si se dan cuenta los demás, pero tú te estás dando cuenta. Así es. Puede ser que lo que sea verdad para usted no sea para mí, ¿verdad? O que tenga otro significado. Eso es lo que usted me está queriendo dejar dicho, ¿verdad? Exactamente. Ok, en el lenguaje de nosotros cotidiano del día a día, eso va a ocurrir siempre. ¿Ya? Eso va a ocurrir siempre. Ahora, que nosotros tengamos una situación distinta donde tengamos que afirmar algo que siempre ocurra, eso nomás que va a ocurrir en ciencias que son exactas.
la matemática. La matemática es la única ciencia exacta que hay. Todas las demás 4 más 3 igual a 7. alrededor de la matemática. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Cómo Wandy, fue, profe? Repita eso. la única ciencia exacta es la matemática, las demás no son ciencias exactas. Ok, por eso le estoy diciendo. Entonces, si nos vamos al lenguaje cotidiano, podemos tener proposiciones así, pero en el lenguaje matemático no. Claro que no, pero yo todavía no A estoy eso hablando que del yo me lenguaje refiero. matemático. Esas proposiciones que están allí son del lenguaje cotidiano. Ok, pero a eso que yo me refiero entonces. Bueno, Si- cuando si yo lleguemos estoy- allá, vamos a aclarar que estamos en lenguaje matemático y ahí no hay problema, ahí estamos exactos. Ok, dígame ahora que lo que estamos hablando es universal, no matemático. Universal, Porque estoy hablando yo universal. siempre me apoyo lo que usted dice anteriormente. Lo que nos interesa a nosotros es ahora mismo en el contexto matemático. Exacto, pero cuando lleguemos al contexto matemático, aquí estamos en el lenguaje universal porque las proposiciones que yo estoy hablando son del lenguaje cotidiano. Ok, ¿Ya? ok, correcto. Por ejemplo, aquí cuando dice la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, eso son ustedes que creen que la Tierra gira alrededor del Sol. Yo pienso que Eso ahí está bueno. Juan Caré decía que esa era la forma más cómoda de verlo. exactamente. Juan Caré decía que era la manera más cómoda de justificar lo que ocurría en la Tierra. Para decir, no, que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué hay el día y la noche? Porque la Tierra gira alrededor del Sol. Pero no necesariamente. ¿Ya? O sea, No solo gira alrededor del Sol también. como la física no es una ciencia exacta, yo no creo en nada de lo que diga la física. ¿Ya? Yo creo en lo que diga la matemática. Esa sí es exacta. Porque si no, miren el bosón de Gibbs. El bosón de Gibbs hace tiempo decía que no se podían construir partículas a través del bosón de Gibbs y resulta que hace poco demostraron que sí, que hay partículas que se pueden extraer de allí. Entonces, construyen toda una teoría que es la teoría de cuerdas, que duró años funcionando y ahora, de hace 5 años para acá, la teoría de cuerdas se fue al piso, porque ya ahora es falsa. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y las Profe, leyes de Newton también, profe, cambian según Exactamente. las circunstancias. Todas las leyes tienen excepciones, en Todas naturales las y en excepciones, sociales también. porque son leyes de la naturaleza y la naturaleza cambia, evoluciona. Y las ciencias sociales también, profe, esas son más complicadas todavía. Pero Exacto. Mire lo que pasó con la ley si de usted Newton define aquí también. el conjunto de los números reales, lo definieron hace siglos atrás. Y sigue siendo el mismo conjunto, no ha cambiado, y la ciencia ha evolucionado y la matemática ha crecido de manera hasta exponencial. Y el conjunto de los números reales sigue siendo el mismo conjunto. No ha cambiado nada. Sigue teniendo los mismos elementos. Los mismos se llaman de igual forma. No se les ha cambiado el nombre. No se les ha cambiado nada. Ni las propiedades han cambiado. Entonces, ojo cuando nosotros estamos enseñando lógica y cuando estamos enseñando lógica proposicional. ¿Ya? O sea, la lógica, como lo dije, tiene muchos campos de aplicación y dependiendo del campo de aplicación hay un enfoque para estudiarla en ese campo. Los lógicos, filósofos, utilizan la lógica de una manera. Los lógicos que se van hacia la parte de la ciencia exacta utilizan la lógica a su manera para Yo no puedo demostrar. volver otro fin de semana para acá, ¿no? Es que ustedes rinden demasiado. Mira cómo yo me paso la tarde entera. Joel, cierra el micrófono, Joel. Maestro. Yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Profe, que tengo un sexteto aquí. Míreme, una media docena que me tiene loco, ¿eh? Dale, pues dale, silencio ahí el micrófono. Dime, Marta, Santa. No hay problema, maestro. Muchos me dicen Marta. Que lo que se está clarificando ahora fue parte de lo que tratamos en la clase anterior. Exacto. Clarificando que va a depender del contexto. Exacto. En que se esté trabajando. Y yo también le agrego que va a depender
la proposición va a ser verdadera o falsa, dependiendo de la persona que la esté trabajando, porque si yo digo que tengo hambre, eso yo lo puedo decir que es afirmativo. Ahora, si lo trabaja otra persona, exacto, eso lo puede puedes decir que es falso. Exacto. Eso lo puedes decir, tú tengo hambre, eso es afirmativo para ti. Exacto. Puede ser negativo, no afirmativo. Entonces, el valor de certeza que yo le dé, en mi caso, puede ser otro distinto al que tú le des. Perfectamente. Bueno, ¿está claro entonces lo que hablaba entonces de las fórmulas? Clarísimo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Entonces, incluso yo pudiera dar una fórmula. Vamos a cambiar los nombres de esta fórmula. Vamos a ponerle... algo así como eso. ¿Ya? Y dependiendo del valor de A, B, C, D y E, esa fórmula pudiera ser siempre verdadera, siempre falsa, o dependiendo. Es decir, lo que sí es cierto es que la fórmula se puede traducir en algún lenguaje. ¿Qué lenguaje? Definiendo quién es A, quién es B, quién es C, quién es D y quién es E. Si yo defino eso, quién es A, B, C, D, yo puedo esa fórmula leerla de cualquier forma. ¿Ya? Entonces, lo importante que yo quiero que entiendan y que es fundamental es que cualquier proposición simple, molecular, como ustedes la tengan, siempre la van a poder escribir como una fórmula, utilizando los conectivos lógicos. ¿Entendido? Copiado. Ok. Ahora, el contexto donde esté desenvuelta la fórmula, pues bueno, eso va a depender de otra cosa. Y ahí estamos agrandando más el problema. Pero para nosotros, para lo que vamos a manejar, nosotros nos vamos a quedar sencillamente con fórmulas después que nos vamos a dar cuenta que son atómicas. Tautológicas. Con esas zonas que nos vamos a quedar. Y eso es lo que nos va a interesar de demostrar. A nosotros no nos va a interesar demostrar que si el gallo canta, entonces el vecino se molesta. ¿Verdad? No me interesa demostrar eso porque eso va a depender de qué vecino. Si yo vivo en un edificio, va a depender del vecino de arriba, el de abajo, el del lado derecho, el del lado izquierdo, en fin. Y si es gallero no se molesta, ¿no? Y bueno, y si es gallero no se molestará, qué sé yo. ¿Ya? Profe. Dígame. Usted dijo, esas son las que nos van a interesar, pero hay otras que siempre va a ser falso. Porque, por ejemplo, cito el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat. Eso fue lo que él dijo. Mira, esto no se cumple desde tal número en adelante. No, él dijo que se cumplía para todo, N. ¿Que se cumplía? El teorema de Fermat lo que dice es que X a la N más Y a la N es igual a Z a la N, con N cualquier N natural. Ajá. Y X, Y Z. Que a partir de eso, ¿qué pasa? No, que se cumple siempre. Para números enteros, profe. Sí. Que se cumple siempre. Sí. Eso es lo que dice el teorema de Fermat. Pues yo entonces estaba pero muy equivocado. Lo que se demostró. El profesor especificó ahí en lo que escribió que para números naturales. Lo que se demostró después es que si tú tienes
creo que es aquí a la N más Y a la N más Z a la N. Dame un momento, Joan. Eso fue una de las cosas que demostraron, que es lo que se llama la irresolubilidad la solubilidad de A5. ¿Ya? O sea que a partir de n igual 5 no hay potencias enteras que satisfagan esta relación. Pero esto se cumple siempre. Para X y Z. Eso fue lo que demostró Andrew White. Pues yo lo estaba viendo de otra manera entonces, porque yo lo estaba viendo que desde potencia desde n igual a 3 en adelante no se cumplía, que por eso fue que tomaron la historia de Pitágoras allá atrás. Exactamente, pero cuando las bases son enteros. Ah, usted ve. Que te lo estoy poniendo aquí, Z. Lo que pasa es que mi Z ahí salió fea. Bueno, pero para n igual 3 hay ojo, para n igual 3 hay solución. Para n igual 4 también tiene solución. Donde no tienes es a partir de n igual 5. Siendo X, Y, Z números enteros. Enteros. Eso es lo que se llaman las ternas pitagóricas. Ajá. ¿Ya? De eso. Hay ternas pitagóricas para n igual 3, para n igual 4, pero para partir de n igual 5 no hay ternas pitagóricas. Y eso es lo que se llama la resolución del grupo soluble A5. La demostración de que todas las ternas pitagóricas para n igual 5 no tienen solución está en la solubilidad de este conjunto de A5. Álgebra abstracta. Ok. Bien. Entonces, y Andrew White lo que demostró es que que el teorema de Fermat se satisface para cualquier número X, Y, Z, es decir, no tiene por qué ser entero. Puede ser cualquiera. ¿Ya? Eso fue lo que demostró Andrew White. ¿Entendido? Profe. Dígame. Entendido. Había escuchado sobre eso de las ternas pitagóricas. Eso se podría considerar eso como un conjunto finito. No creo que sea finito. Las ternas pitagóricas son pocos, pero no creo que sea finito. Bien, muchachones. Ya son las 8. Yo me tengo que desconectar para conectarme en otro lado. Bueno, la próxima clase vamos a conectarnos otra vez a las 7, es decir, el martes. Nos volvemos a conectar a las 7 para comenzar más o menos aproximadamente a las 7:10, 7:15. Y continuamos entonces con la clase del capítulo número 2. ¿Entendido? Okay, entendido. Ok, Bueno, profe, muy interesante la clase de hoy. Que pasen buenas noches. Que Gracias, maestro. tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias.